Saludos para todos, la noche de las librerías en Escaramuza, acá estamos. Muchas gracias por la invitación a la librería. Acá estamos con su autor para recomendar El increíble Springer, novela de 2009 que arrancó su historia de publicaciones, su larga historia de publicaciones a esta altura con el Premio Nacional de Narrativa de Banda Oriental, que ha tenido desde entonces varias reediciones. Entonces sí, el que tengo en mis manos, la muestra, es esta, de Estuario, es una de las reediciones de Estuario, esta de 2014, pero bueno, el increíble Springer, cuya historia de idea y de escritura es bastante más vieja que 2009. ¿O no? Damián González Bertolino, ¿cómo andás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Un placer, gracias por estar ahí. No, por favor, a las órdenes. Sí, la historia, yo lo he dicho a menudo, ¿no? Que en realidad la génesis de esa historia, de ese relato, estaba en algo que había escrito mi padre mucho tiempo atrás, en un texto muy pequeño y que a su vez tenía que ver con algo que le había pasado en la infancia a él, cuando él era un niño que apenas había salido de la escuela o estaba ahí en los últimos años escolares, y que fue una historia que con mis hermanos sabíamos siempre, de algún modo se volvía esa historia cada tanto en la familia, cuando se hacían cuentos, como por ejemplo cuando se apagaba la luz, los cortes que había antes de luz y todo eso. Después mi padre escribió, a comienzos de los años 2000, escribió un relato pequeño del cual yo de algún modo me apropié. En realidad lo que hice fue modificar muchos aspectos de la anécdota principal, pero sí se podría decir que la génesis tiene mucho que ver con ese episodio en la infancia de mi papá. Y entonces a lo mejor pasaron 20 años desde la primera vez que empezaste a pensar esto de Gastón, del increíble Springer, como un libro. Sí, probablemente, sí. Sí, probablemente unos 20 años. Esa idea seguramente yo ya la conocía, bueno, en los años 90, creo que mi padre había contado algo y después él tenía esa intención bueno, mi padre hacía como unos cuentitos muy cortos, atrás de los recibos de UTE, de 12, Antela y atrás de boletas, él escribía muchas veces algunos episodios de su vida, y ahí estaba escrito uno de esos relatos que cuando yo lo leí, después de haberlo conocido previamente, dije, acá hay algo interesante. Y bueno, lo hablé con él, le dije que esa anécdota me interesaba. Por supuesto que yo cambié muchas cosas, ¿no? Y después llevé, digamos, la atención de lo que era la historia hacia otro lado, pero sin duda hay como cierta intención de recuperar un ambiente, un habla, un tipo de relacionamiento entre personas, que es de algún modo una necesidad de explicar cómo fue un tiempo que ya pasó, ¿verdad? Y que a mí siempre me interesó a través de los relatos de mucha gente de acá, de cómo fue cambiando todo este lugar. También hay toda una zona de la historia de mi familia que yo no conocía, y siempre digo que haber escrito El increíble Springer fue de algún modo conocer, aunque sea imaginativamente, esa zona de la historia familiar que de algún modo siempre estaba escamoteada, nunca se contaba, había cosas que hasta el día de hoy hay muchas cosas de la infancia de mi padre, de la vida de mis abuelos, que no se saben hasta el día de hoy o están contadas a medias. Entonces también dentro de la intimidad, por ahí esto el lector no participa de esto, pero dentro de la intimidad de la escritura estaba muy presente esa intención de tentar determinadas explicaciones, de un modo imaginativo. Entre la memoria de tu padre entonces y tu imaginación como escritor, un tránsito que es solo de ida, que va y viene. Contame un poco los útiles, los materiales con los que trabajás en ese sentido, para moverte entre la
historia, la autobiografía, el registro y lo que a vos se te ocurre. Sí, yo lo que hice fue tomar esa anécdota, partir de esa anécdota, la historia de un niño que tiene un amigo, bueno, más o menos lo que saben los lectores del Increíble Springer, y después retrabajarlo con otras intenciones ulteriores, digamos, con otros intereses que iban más allá de lo estrictamente familiar, más allá de lo, de incluso de lo pintoresco de la anécdota, que es eso que le pasa al protagonista Gastón Springer, que en un momento era lo que a mí más me interesaba escribir, ese episodio que ha sido tildado de fantástico, de extraño, maravilloso, no sé. Eh, y era lo que yo intentaba escribir y fracasaba permanentemente hasta que un día me di cuenta que en realidad lo que tenía que escribir era aquello de pulsión un poco más realista, que rodeaba ese hecho inusual, y ahí fue cuando di con la clave de cómo escribir el relato. Y eso de algún modo también me vino de mi padre, que alguna vez le dije que quería escribir ese relato y yo estaba fascinado en esa época por la literatura fantástica y tenía una aproximación a todo lo que fue lo literario real que venía de esa ingesta demasiado grande de textos de la literatura fantástica. Y mi padre dijo, pero eso no importa, hay que hablar de la gente. Y ahí creo que me iluminó bastante en ese sentido. Y dije, no, lo que tengo que escribir en realidad, sobre todo, poner acento en lo que está ocurriendo alrededor de ese hecho supuestamente inicial que le ocurre al niño, al protagonista, o a uno de los protagonistas, a Gastón Springer, ¿no? Y después, Sí, y sin embargo, bueno, sí, tuve la tranquilo. suerte de ganar el Banda Oriental. Yo era un autor que no había escrito algunas cosas, había escrito de hecho un par de novelas antes que fueron publicadas después del Increíble Springer, como El Fondo y Los Trabajos del Amor, pero hasta ese momento no había publicado nada, entonces participé del premio Banda Oriental, Narradores de la Banda Oriental, y tuve la suerte de ganarlo, y eso, bueno, me abrió la puerta de una editorial de tanta tradición que tiene ya unas 6 décadas participando de forma fuerte en la cultura y la construcción del imaginario de este país, como es Banda Oriental, y mi primer editor fue Eber Raviolo, tuve un gran privilegio tuve. Raviolo falleció en 2013 y yo tuve esa suerte que en 2009 me ayudara a editar El Increíble Springer, que me hiciera muchas sugerencias, de correcciones, añadiduras, en fin. Realmente me sentí muy privilegiado, ¿no? Para mí Raviolo era un nombre que yo conocía de cuando estudiaba literatura uruguaya en profesorado, cuando después leía libros y me encontraba con sus prólogos, eh, con sus visiones acerca de lo que era la tradición literaria uruguaya. Y después, por eso digo, haber tenido ese enorme privilegio de conocerlo y de que opinara sobre lo que yo había hecho y de que me hiciera indicaciones, realmente fue una experiencia para mí única y con el primer libro, ¿no? Eso fue, eso es de las cosas que más valoro, creo, de la publicación del libro. Bien, y sin duda que se nota el cuidado que pones en la historia y en la escritura, pero para mí como lector, y creo que le pasó a muchos lectores, hay un cuidado que vos ponés en cómo administrás el significado directo de la palabra increíble, ¿no? Viste que tomó muchos años que los lectores supieran que Jekyll y Hyde eran un solo personaje. Ahora nosotros lo tenemos muy claro eso, pero claro, Stevenson administra eso de manera tal, la revelación, el dato, que tomó tiempo. No fue sencillo esa naturalización de asumir que esos dos personajes son uno. Y en tu caso, entender exactamente por qué Gastón es increíble también toma tiempo. Vos, digamos, pusiste mucho cuidado en la revelación gradual de la explicación de lo que le pasa a este personaje. Sí, sí, ni siquiera sé si yo de algún modo también tengo la conciencia, el alcance de esa administración. Quiero decir, bueno, hace ya como 12, 13 años que lo escribí
y a veces ya con el paso del tiempo uno empieza a perder un poco la perspectiva de qué estaba pensando exactamente cuando escribió una línea, y no es que, digamos, no es la utopía de que el lector pueda leerse, finalmente, el autor pueda leerse a sí mismo como si fuera un lector cualquiera, que creo que eso es imposible, ¿no? Salvo que uno después al final de la vida pierda la memoria completamente y se ve a sí mismo como un otro, ¿no? Pero, pero con respecto a esas cosas, a veces, con el paso del tiempo he notado que se me escapa, digamos, esa intención primitiva de por qué hice algunas elecciones en el momento de la escritura, y creo que está bien que sea así. Creo que forma parte también del desprendimiento que uno tiene con el paso del tiempo de las propias obras, y de querer después apropiarse de otras ideas para escribirlas luego, ¿no? Pero sí me acuerdo de esa idea del increíble, y por momentos dudaba mucho de usar esa expresión, pero bueno, pecados de juventud, ahora ya está, quedó. Sí, sí, y sabés que hice el ejercicio de googlear el título de la novela y la palabra gigantismo, a ver cuántas notas la manejaban esa palabra, y Ujú. a lo mejor no te sorprendés de que en general ninguna de las notas manejan esa palabra, pero mirá lo que te voy a preguntar ahora para saber un poco cómo te sentís con respecto al Claro. libro, ahora que pasó tiempo, Damián. Ponele que te dice tu agente que el editor de sueños que vos quieras, Maxwell Perkins, ponele, quiere leer algo tuyo. ¿Te sentís bien si lo que lee es El Increíble Springer o sin duda preferís que lea Herodes? Ah, prefiero que lea Elodes. Me parece que hay ahí, que hay más trabajo y menos dudas, aun cuando la novela tenga determinados errores de apreciación o que pueden ser naturales en todo proceso de escritura, pero me siento mucho más cómodo con todo el proceso que me llevó a escribir Herodes. Sí, cuando miro hacia atrás, noto en el Increíble Springer que está esa sensación por momentos ingenua, pero también por momentos comprensible, de un escritor que está intentando abrirse paso en un lugar donde nadie lo conoce, porque a mí nadie me conocía, yo había golpeado las puertas de un par de editoriales, y realmente la respuesta es, ¿quién te conoce? ¿No saliste? No te puedo publicar un libro, y la gente me va a preguntar de dónde salió este tipo. Realmente esa era la respuesta, yo la entendí y la acepté. Entonces creo que también en la escritura de Increíble Springer estaba como una determinada intención de querer sorprender a través de algunos rasgos del estilo, o de algunas piruetas particulares del argumento que hoy en día me parecen un poco innecesarias, ¿no? Pero creo que eso tenía que ver con la propia historia de quién era yo en ese momento que estaba escribiendo. Además, fue un libro que yo presenté a un concurso. Entonces, en un concurso, bueno, si uno quiere ganar, como en muchos otros aspectos similares de la vida, creo que hay una tendencia a querer lucirse en algún aspecto, que eso son un poco las cosas que después limamos con Raviolo en la edición. Por eso fue muy importante la intervención de Raviolo en ese sentido. Perdón. Eh, pero así todo, me parece que quedó un buen trabajo. Creo que quedó un buen trabajo en ese libro. Pero sí preferiría ser juzgado por lo que estoy haciendo ahora. Bien, sí, bueno, los destinos de los libros a veces son así, dejan de ser de los autores, los libros pasan a ser de los lectores. Nombrame rápido, Damián, 4 o 5 libros que eran importantes para vos en aquel momento, cuando escribiste El Increíble Springer, y que pueden haber influido, sí, no, quién sabe, en lo que estabas haciendo, en tu estilo, en tu modo de encarar el tema, la Ujú. historia. Bueno, Flannery O'Connor, sus cuentos, todos sus cuentos, creo que fue importante. Creo que yo en esa época yo estaba leyendo mucho todo lo que era la narrativa del sur de Estados Unidos, en particular la narrativa escrita por las mujeres, no tanto así Faulkner, que lo había leído antes, pero me acuerdo que sí, ese año había leído a Flannery O'Connor prácticamente todo. Ya tenía bastante leída a Carson McCullers. Y bueno, después me metí con Eudora Welty, con Catherine Ann Porter.
También otra escritora de ahí del sur también, que es más actual, que a mí me gusta mucho, se llama Jane Ann Phillips. Y estaba un poco esa estética ahí también, que es un poco la estética del gótico sureño estadounidense, en el que, entre otras cosas, tenemos, bueno, esa inclinación por determinado tipo de perversidad de la que uno no conoce totalmente el origen. Muchas veces en esa narrativa vemos a los personajes obrar más allá de su propia comprensión de los actos. Esa cosa también que tiene el gótico sureño, que es esa, que de ahí, de ahí viene el gótico, ¿no? Que creo que lo comparte con el gótico europeo, esa sensación de que ya no hay una verdad con mayúscula, que hay un orden del mundo que se rompió, y lo que pasamos a tener son verdades, ¿no? Que es un poco, el gótico sureño toma ese término de lo que pasó en el gótico europeo, ahí a mediados de la Edad Media, cuando tenemos el ascenso de la burguesía, en fin, eso fue importante. Después estaba leyendo mucho a David Foster Wallace en esa época. Fue una época bastante, bastante inclinada hacia la literatura anglosajona. Henry James, sin duda, que a mí es un autor igual que sigo leyendo. Me acuerdo que en cierto modo, esto lo recordé hace poco cuando releí un cuento de Ballard que se llama El gigante ahogado, y al releerlo hace un par de años me di cuenta que de algún modo tuve presente un poco la atmósfera del gigante ahogado de Ballard a la hora de escribir El increíble Springer, y que era un cuento que había leído hace mucho tiempo atrás, de ese momento de escritura, pero creo que estaba leyendo esas cosas, que son cosas que hoy en día ya no estoy leyendo tanto por ese lado, digamos, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo que fue el tiempo que me metí mucho con las novelas ejemplares de Cervantes. Yo había leído sobre todo El Quijote y su teatro y qué sé yo, y algunas de las novelas, pero ahí me metí de lleno a leerlas todas y después a estudiar sobre las novelas para clases en el liceo particularmente. Pero creo que está por ahí la cuestión. Me encantaron. Esos apuntes me parece que son valiosos, que pueden iluminar una relectura del libro, una lectura para quien sienta curiosidad ahora. Esta conversación, Damián, termina, si me lo consentís, con un juego. Yo te voy a leer unas críticas del increíble Springer que nunca se escribieron, que nunca se publicaron, y vos me vas a decir cuál te hubiera gustado que se escribiera y sobre todo cuál te hubiera gustado leer. Te las voy a leer rápido, solo los titulares, los copetes, y vos me decís cuál te hubiera gustado poder leer. ¿Y no podríamos hacer quién la pudiera haber escrito también? Bueno, ahí si querés intervenís vos. Yo te tiro esto, mirá. En La República, el increíble Sí. Springer se puede leer como una novela de época o como una novela del Uruguay de los últimos 5 años, con muchos compatriotas saliendo de la pobreza y con una cultura que florece día a día. Bueno, esa la En El escribió Danilo País, Story, me acuerdo. en El País, seguimos. El increíble Springer se puede leer Sí. como una novela de época o como una novela del Uruguay de los últimos 5 años, con un protagonista que es la clara metáfora de un Estado que crece y no para de crecer. Seguimos, ¿te parece? Bueno, sin duda hay un componente ballista ahí, sí. En El astillero de las letras es esta. El increíble Springer y sus potencialidades inherentes a la narrativa, su exuberancia diegética en el tránsito retentivo padre-hijo y su intersemioticidad entre el realismo morosoliano y lo maravilloso todorovesco. Esa de brecha. En Clarín o en La Nación, ahora. El increíble Springer, la novelita uruguaya que retrata a punta antes de convertirse en punta. No me vas a decir que no te hubiera gustado leer eso. Y la última. Sí, claro, sí, no, sí. Y la última, que no es una nota de prensa o de crítica, es una notita en la televisión abierta uruguaya, un viernes a las 2 de la tarde. Primer plano del asentamiento del barrio Kennedy, primer plano de Damián mirando a lo alto, a la distancia, primer plano del club de golf enfrente, y un titular bien claro: sí se puede, así se llama la nota, la historia de vida del autor del increíble Springer.
y la consigna era... ¿Cuál de todas estas te hubiera gustado que se hiciera? Poder leerla, poder verla. Bueno, sin duda, no es que quiera tirar todo este segmento jocoso que me gustó mucho, la verdad. No es que lo quiera tirar ahora para el lado serio, pero sin duda no la última, que creo que es algo que en un momento empezó como a jugarme mucho en contra, ¿no? Y, y, y hasta me empezó a fastidiar bastante, que siempre que... Sobre todo me pasó con Herodes, con la publicación del último libro, que, que se habló mucho más de mi condición de vivir en un determinado barrio que el hecho del libro en sí y de lo que hablaba el libro. Y eso creo que fue un poco frustrante en un momento. Me acuerdo de ese detalle, que debo ser el único escritor en Uruguay al que se le habla sobre el lugar donde vive. No conozco, no sé, es muy raro, ¿no? Pero después volviendo a la consigna, Sí, dale, elegite una. no, es que me quedé con el sí se. Pasa que me quedé con el sí se puede, ese medio paternalista, chiquito, qué condiciones, ¿no? Bueno, pero después me gustó. Estoy entre la de los porteños, esa como La Nación Clarín, que parece también de Olé, del diario deportivo, que tiene esa cosa reduccionista y canchera, y ustedes, la provincia. Estoy entre esa y la de. Y esa neoballista ahí, del diario El País, probablemente lo último que haya escrito Jorge Valle, quizás. Dale, si hubiera Estoy estado entre esas buena esa. dos. Damián González Bertolino, gracias por acompañarme. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y espero que pasen una feliz noche de las librerías.